Estresen con esta materia fácil, ¿no? Que ya he escuchado que los que están rotando por ahí dicen, oftalmología, la pasamos nomás. ¿Sí? Así que, para que completen esa partecita, vamos a ver el glaucoma, que todos los médicos tienen que saber que existe. Porque el glaucoma es una de las dos causas principales de pérdida definitiva de la visión. La ceguera por glaucoma es irreversible. El glaucoma y la retinopatía diabética son las dos causas principales de pérdida de la visión en el mundo. Ustedes tienen que saber que existe. Y tienen que saber que el 2% de la población de todo el mundo tiene glaucoma. Entonces es importante que sepan, para que en la especialidad que sea, que ustedes estén, que existe y qué parámetros más o menos los pueden orientar para que ustedes puedan orientar a sus pacientes qué pueden hacer para no quedarse ciegos. Sencillo. Bueno, ¿qué es el glaucoma entonces? El glaucoma es una patología que se caracteriza por alteraciones del nervio óptico por diferentes causas. Es una neuropatía. La principal relación o la principal referencia de un paciente que tiene glaucoma, ustedes han debido escuchar hablar de que la presión intraocular alta produce glaucoma. No siempre, pero uno de los referentes del glaucoma es la hipertensión ocular, la presión intraocular elevada, pero no solita. La presión intraocular, para que se llame glaucoma, tiene que tener tres condiciones: elevación de la presión intraocular, daño del nervio óptico y alteración de la campimetría, del campo visual. Esos tres factores, por lo menos dos de los tres, porque hay glaucoma, no siempre el glaucoma se asocia a presión elevada. El 15% de los glaucomas es con presión normal, se llaman glaucomas de tensión normal. Entonces, pueden tener 14 de presión y tener glaucoma. Y la presión normal ya saben que es de 10 a 20, ¿no? Teóricamente tendría que ser arriba de 20 para decir este tiene glaucoma, pero no siempre. 15% presión normal, igual es glaucoma, igual se quedan ciegos, igual se daña el nervio óptico, igual se daña el campo. El signo más importante entonces, el aumento de la presión intraocular. La producción, la fisiopatología, la fisiología de la producción del humor acuoso, ya saben que se forman en las células no pigmentadas del cuerpo ciliar. Se forman los procesos ciliares y por el mecanismo de transporte de líquidos y electrolitos. ¿No es? Se forma el humor acuoso y el humor acuoso cumple la función de nutrición a los tejidos avasculares en todo este trayecto. Se forman los procesos ciliares, va a la cámara posterior, a través de la pupila pasa a la cámara anterior y a través del ángulo de la cámara anterior principalmente, porque son 3 vías, ¿no? Pasa, se drena, ¿no? Y va a la circulación sistémica. Entonces se forma y se elimina, manteniendo la presión normal. Esta es la vía que acabo de decir. Aquí está el ángulo de la cámara anterior, que ya lo conocen, ¿no? Y en la trabécula se forma el humor acuoso. Y pasan aquí al ángulo de la cámara anterior, a través de la malla trabecular, al canal de Slem, y de ahí a la circulación sistémica, a los tubos colectores, venas acuosas, etc. Estas son las vías, 3 vías de drenaje del humor acuoso. No siempre va por la malla trabecular. Cámara posterior, a través de la pupila, a la cámara anterior, y a través de la malla trabecular, la mayoría pasan a la circulación sistémica. El segundo lugar ocupa la vía uveo-escleral, entre la uvea y la esclerótica. Y la tercera en el intercambio que ocurre por la vascularización del iris, ¿no? El intercambio de líquidos y electrolitos en esta zona.
Entonces tuvo colectores de 25 a 30, flexos a los flexos venosos esclerales, flexos venosos episclerales y flexos venosos conjuntivales, la vía. ¿Por qué se produce el glaucoma? Teoría mecánica y teoría vascular, dos teorías que al final llegan al mismo punto. La teoría mecánica dice que el aumento de la presión intraocular produce por comprimir la lámina cribosa, que es acá donde salen las fibras de las células ganglionares y forman el nervio óptico, eleva la presión intraocular, comprime la lámina cribosa y eso produce daño directo a los axones de las células ganglionares y daño en el nervio. Teoría mecánica. Y teoría vascular, que el aumento de la presión también disminuye el flujo sanguíneo de la cabeza del nervio óptico. Por lo tanto, produce isquemia en esa zona del nervio, ¿no? Produce atrofia de la fibra nerviosa y ceguera. Ambas funcionan. No es que funcione esto nomás, no, la teoría vascular y la otra de la mecánica no. Funcionan las dos. ¿Y cómo se clasifican los glaucomas? Vean, primarios, secundarios y congénitos. Los tres grupos principales de glaucoma que hay. Los primarios pueden ser crónicos y pueden ser agudos, y los crónicos simples y congestivos. El más común de todos los glaucomas es el glaucoma primario crónico simple, el más común. Después va el congestivo y el glaucoma agudo en tercer lugar. Después los secundarios, que son menos frecuentes, que son secundarios a otras patologías como las uveitis y facogénicos por causa del cristalino, y los congénitos. Esos son la clasificación de los glaucomas. El crónico simple, el más común. Al comienzo, el glaucoma crónico simple, que tiene el ángulo abierto, se producen elevaciones de la presión intraocular discreta. El paciente no siente nada, ni el médico le encuentra nada, le toma la presión y está normal. Puede haber un pequeño aumento, o estar cerca de los 20, digamos. Hemos dicho que la presión es de 10 a 20, ¿no es cierto? Está cerca de 20, pero no le damos pelota, no le molesta al paciente, ve bien, porque el glaucoma no altera la agudeza visual hasta el final. El glaucoma solo produce daño de la agudeza visual en las fases terminales, ya no hay nada que hacerle casi. Entonces aquí aumenta la presión de a poco, pero el paciente, si le toman la presión a las 10 de la noche, está con 18. Normal de 10 a 20, entonces está dentro de lo normal. Pero la elevación de la presión intraocular hace curva, hace pico en las horas de la madrugada. Entonces el médico no va a llamar a la consulta a las 5 de la mañana para tomar la presión. Normalmente no lo hace. Pero hay veces que se hace curva de la tensión diaria, por eso tomar la presión cada 3 horas. Pero hay otros métodos para evitar detenerlo al paciente, porque tiene que estar en las mismas condiciones cada vez, toda la noche al paciente y todas las 24 horas un médico y un paciente. Hay otros métodos para saber qué está pasando. Pero no hay sintomatología casi. Aumento leve de la presión intraocular que puede manifestarse en horas que no son de acceso para el médico. Y no hay deterioro de la agudeza visual ni en el fondo de ojo. Ya vamos a ir viendo qué vamos a ver en el fondo de ojo. Que ustedes, todos los médicos, deben tener un oftalmoscopio. Se gasta en una fiesta $100, así que cuesta $100 en un baratito. En el fondo de ojo, en el glaucoma crónico, excavación de la papila, rechazo de los vasos, pues normalmente cuando el fondo de ojo es normal, los vasos están en el centro de la papila, en el centro del disco óptico, acá. Estos están empujados hacia la nasal. Ustedes van a mirar y van a ver la papila blanca, porque está atrófica. Aquí se ve la malla de salida de las fibras ganglionares, ¿no? Y los vasos de la arteria central de la retina, vena, empujados hacia la nasal. Sospechan ya ustedes, mirando la papila solamente, que ese paciente tiene una alteración, es anormal. Aunque no le digan glaucoma si quieren, pero es anormal. Y hay glaucoma, entonces.
atrofia de la papila. Esta papila está atrófica, blanca. Solamente tiene esta zona periférica que tiene vitalidad neurológica. Una vez que ya el nervio óptico tiene esas condiciones en glaucoma, que tiene un 80% de atrofia, ¿no? Es irreversible. Hay que cuidar y hacer todo lo posible de mantener ese pedacito de nervio que sirve, que aquí, este ya no sirve. El campo visual, ya han visto el nervio óptico y vamos a ver cómo va evolucionando la lesión del nervio. El campo visual se altera, en una de las características del glaucoma, de las tres que les dije. Este es el punto ciego, que corresponde al nervio óptico. Pero cuando el punto ciego, que debe tener 10 grados, estos son 10 grados de cada punto óptico. Esta zona no ve normalmente, y son 10 grados el tamaño del nervio óptico en la campimetría. Si aumenta en vertical, aquí ya tiene más, ¿no? Ese se llama glaucoma de grado 1. Solo sin contar esto otro, sin contar esta lesión, se llama signo de Seidel. La mancha ciega está agrandada. El segundo paso del glaucoma de grado 2, fuera de tener esta papila, tener este punto ciego, el Mario está agrandado y tiene el signo de Seidel, hay un escalón nasal. Esta es la zona nasal del campo visual. Vean ustedes que aquí hay una zona que está haciendo un escotoma. Esto es un escotoma, es una mancha. Y aquí hay menos. Y la línea de la horizontal de las coordenadas cartesianas ortogonales que han llevado en geometría ustedes, ya se han debido olvidar, ¿no? Pero la parte superior y la inferior, vean que hay diferencia. Se llama escalón nasal eso. ¿Ah? Escalón nasal. Y cuando ya segundo grado de glaucoma, agrandamiento de la mancha ciega y escalón nasal, segundo grado. Grado tercero de glaucoma, escotoma arciforme de Behrman. Este escalón nasal ya se está uniendo con el agrandamiento de la mancha ciega y forma un escotoma arqueado. Por eso se llama arciforme de Behrman. Escalón nasal, esto corresponde. Tercer grado de glaucoma era ese y este es el cuarto. Los pacientes, cuando el médico les dice usted tiene que hacer un control de la presión intraocular una vez cada 3 meses, la mayoría de los pacientes, por falta de información, dicen, claro, este tipo quiere venir para sacarme la plata de mi consulta, ¿no? Es lo que primero piensa la gente. Pero no, es obligatorio tomarle la presión intraocular y ver una vez al año, por lo menos, haciendo estudios, si este deterioro se está produciendo o no se está produciendo, porque si está produciendo, vamos a ver qué tipo de medicamento vamos a usar para que no siga. Porque si no van a llegar a esto, que aquí ya está en una visión, un islote de visión central o periférico, ¿no? Y el siguiente paso ya es la ceguera. Pues tenemos que verlo al paciente trimestralmente o mínimo una vez cada 6 meses para ver cómo va evolucionando, aunque los exámenes los hagamos una vez cada año, pero la presión intraocular tenemos que saber en cuánto está, si la medicación que estamos dando es o no es la apropiada para que no se dañe el nervio, porque ese es el asunto, el nervio que se atrofia. Eso tiene que tomar en cuenta ustedes con sus pacientes, y a sus pacientes de glaucoma concientizarlo, así como a los diabéticos. Cuando yo veo un paciente que tiene una retinopatía diabética, yo la veo, lo mando pues al endocrinólogo, porque si yo no voy a hacer nada, no puedo hacer nada. Si él está diabético, aunque yo le haga lo que le haga en el ojo, él va a seguir siendo diabético, ¿no ves? Entonces lo que hay que curar es la diabetes. Aquí hay que curar el glaucoma, hay que curar la hipertensión ocular o lo que le esté produciendo el daño. Así ve una persona normal, esto de dibujito sirve mucho, y así comienza y ya está viendo
el paciente con glaucoma que está en grado 3 a 4. Es un escotoma arciforme, dice, ¿no? Circular, que se va cerrando por el daño periférico que va habiendo en las etapas finales, ya ve como mirando por el hueco de allá. Entonces, la fisiopatología, ¿en qué consiste? Un aumento de la resistencia de la salida del humor acuoso en la malla trabecular. Esa es una forma. Y la otra forma es dificultad de drenaje en los conductos colectores, porque en esta área, en esta parte de drenaje, llega hasta el canal de Slem, desde la cámara anterior hasta el canal de Slem. En esta otra parte es desde el canal de Slem a la circulación sistémica. Y la mayoría de las dificultades de drenaje no están en la malla trabecular, están en esta área de la salida. Post canal de Slem. Eso ya lo tendrán que ver por el que corresponda, pero es que bueno que ustedes lo sepan. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el glaucoma? Tonometría simple. La tonometría es tomar la presión del ojo, ¿no? Tomografía, campos visuales, biomicroscopía, curva de presión diaria, que poco se usa, gonioscopía, que es muy útil, y el fondo de ojo. Con esos exámenes no le pierden, si saben hacerlo. Por eso hay que aprender los básicos, que a todos los médicos sirven. Y cuando llegue a un punto en que ustedes hacen el diagnóstico, pueden hacer el diagnóstico y no lo van a estar, todo el mundo no va a manejar el glaucoma, no es su oficio. Por lo menos sabe que tiene y lo manda donde a un hospital o lo que sea. Este es el primer tonómetro, ni le saquen fotos porque ya no existe. Existe, pero en los museos, ¿no? El tonómetro de Shocks. Era toda una historia asentar el aparatito este sobre el ojo por la presión de este pitito que hacía presión sobre la córnea, y de aquí movía la aguja esta, y esto teníamos que convertirlo, y era con un libro, y era una tónica. Pero era el primer tonómetro para ver la presión intraocular. Había que echarlo al paciente, acostarlo, ya no se usa. Tonometría de Shocks. Actualmente se usa este es el gol estándar de la presión intraocular en el mundo, aunque hay muchos otros que vamos a ver también. El tonómetro de Goldman, que está puesto en la lámpara de hendidura, y lo han debido ver los que han ido a la práctica. Los que no han ido no lo han debido ver. Muestran, ¿no? No se lo envío. Este está en la lámpara de hendidura, se pone una gota de anestésico, se aproxima este conito, que es este mismo, a la córnea, previo aplicación de una gotita de anestésico, toman la presión, aquí hay un tornillo, miren, aquí está en 18, la presión 18, 17. Este tornillito uno le va apretando hasta que las imágenes queden en esta forma, las imágenes que uno mira de la lámpara, ¿no? Aquí está el tonómetro aplicado en la cara, en la córnea del paciente, igual acá. Y acá esta no se quiere dejar, pero se deja al final. Llegar a tomarle la presión intraocular, no duele ni nada, pero eso tampoco. Y este es el tonómetro de Perkins, que es también de contacto, igual que el otro, pero sirve para tomar la presión en pacientes en cama, o estos no pueden levantarse de sus sillas. Este es digital, se toca el globo ocular y marca en números digitales. Estos sí son aproximados. Este el digital es para los pacientes en intraoperatorio, a veces uno quiere tomar la presión, o en algunos casos. Este es un tonómetro de aire, que lo han debido ver también en la clínica. Entonces un soplido y toma la presión de los ojos, y sirve para hacer rastreos en volúmenes de pacientes, y lo que sospechamos ya les hacemos las otras cosas. Y este es un tonómetro también, ¿cómo se llama este? Aiker, se llama este. Se aprieta un botón aquí, y esta agujinga con cabeza redondita, blanca, da un golpecito que ni se siente, ni necesita anestesia, y mide la presión intraocular acá hasta 17.
Estos son métodos, pero el mejor, el gol estándar, el referente es el de Goldman. Tonometría, entonces, ya saben, no se olviden, de 10 a 20 milímetros de mercurio, normal. Presión normal, menor a 20. Caso sospechoso, de 20 hasta 23. Caso patológico, de 24 en adelante. Una vez que tenemos esta información, inclusive que sea 18 de presión, es obligación hacer exámenes complementarios, porque en la noche puede estar haciendo más de 24, ¿no? Entonces, desde más o menos de 10 a 15, 16, yo digo que se puede ir a dormir tranquilo, pero en adelante es mejor descartar. Entonces, controlar, hacer los otros exámenes, campos visuales, mirar el fondo de ojo, etcétera, que debería hacerse a todo el mundo. Entonces, 5 milímetros de mercurio, varía la presión de una hora a otra. Ahorita le toman y puede ser 20 y a la hora es 25. Entonces, no siempre es la presión que tomen es la tallada en piedra. Aquí no, cambia, todo el día está cambiando. Entonces, la curva diaria de presión, que cambia a 5 milímetros de mercurio, se hace cada 2 o 3 horas durante 24 horas, pero viendo la cabeza del nervio óptico, viendo el campo visual y tomando la presión, no necesitan pasarse pues todo el tiempo haciendo tomadas de presión, ¿no? Que si están con sueño ustedes la van a tomar mal y va a ser no el paciente va a estar bien. La tomografía también es otra historia que no se hace ya. Esto sí se usa mucho, la gonioscopía. La gonioscopía es el estudio del ángulo de la cámara anterior. Ya saben que por ahí sale el humor acuoso. Entonces este lentecito, este es un lente de contacto que está aplicado en un cono, que es este, ¿no? Y se lo aplica sobre la córnea con una gota de gel y se mira a través de este vidrio, de este espejo, el ángulo se da la vuelta, se va volcando y se va mirando toda la vuelta del ángulo de la cámara anterior. Así, con la lámpara de hendidura, la luz al espejo, y desde el espejo por reflexión se ve el ángulo de la cámara anterior. Este es otro tonómetro, son tonómetros. Entonces se puede ver cómo está abierto el ángulo de la cámara anterior, si está abierto o está cerrado, si tiene neovascularizaciones, si tiene pigmento, todas las características del ángulo de la cámara. Esta, por ejemplo, hay un ángulo abierto y un ángulo cerrado. Si es que vemos con el aparato un ángulo, que vemos la malla trabecular y las estructuras del ángulo, entonces seguramente la cara anterior del iris está así, punteado, como en la línea punteada. Entonces, ángulo abierto. Pero si está el iris sobrepuesto sobre la malla trabecular y con el gonioscopio no logramos ver ya la malla trabecular porque está tapada con el iris, entonces ángulo cerrado, ¿no? Entonces ya saben cómo diferenciar. La lámpara de hendidura nos puede mostrar imágenes inflamatorias, si hay exfoliación capsular, si hay edema de la córnea, congestión del cuerpo ciliar, todo eso con la lámpara de hendidura. El tratamiento de los glaucomas puede ser médico o quirúrgico. Dos formas, de acuerdo a cada caso. Tratamiento médico en los glaucomas que cierran el ángulo, se pone pilocarpina, se usa la pilocarpina. La pilocarpina produce un cierre de la pupila. Al cerrar la pupila, se abre el ángulo y hace esto y abre el ángulo de la cámara anterior y además bloquea en cierto sentido la producción de humor acuoso. Entonces, para control de la presión intraocular en los glaucomas de ángulos cerrados se usa la pilocarpina. Drogas adrenérgicas se usan como la epinefrina y eso bloquea la producción del humor acuoso en pequeñísimas dosis. Hay preparados especiales porque esto se usa solo en glaucomas pigmentarios. Y las drogas beta bloqueadoras como el timolol, que se usa todos los días, ¿no? Esto inhibe la producción de humor acuoso, bloquea. Son drogas básicas para el tratamiento médico de los pacientes.
Hay una variedad de medicamentos que actúan de diferentes maneras, pero estos son los básicos que el médico debe saber. Los otros ya sabrán los oculistas, ¿no? Los oftalmólogos. Esto, la fotocoagulación con láser, esta es la malla trabecular, el ángulo de la cámara anterior, esta es la malla trabecular, el canal de Slem. Cuando el médico sospecha que aquí está el problema en un ángulo abierto, entonces hace disparo de láser, ¿no? Se llama trabeculoplastía, se hacen disparos de láser en la malla trabecular, haciendo que se achicharre, con el láser se quema y se achicharra esta malla y se va produciendo espacios más grandes de entrada, de salida, mejor dicho, del humor acuoso a través de la malla, hasta el canal de Slem. Esa es la función de la trabeculoplastía, con láser. Pero resulta que el principal problema no está ahí. El principal problema en el ángulo abierto, en el glaucoma crónico simple, ya saben que está en el pasaje desde el canal de Slem hasta la circulación sistémica. Entonces el láser para eso no hace nada. En algunos casos funciona. Se cree que en el 10 al 15% de los glaucomas de ángulo abierto funcionan con trabeculoplastía y hasta menos. Pero dale, vamos a usarlo si es necesario. Cuando el láser no hace nada, los medicamentos no llegan a controlar adecuadamente, se hace la trabeculectomía, que consiste en delaminar la esclerótica, como aquí o acá, y se hace una delaminación de la esclera, se saca un cuadrito acá de esclerótica para entrar a la cámara anterior, donde está el canal de Slem en esta zona, sacamos un pedazo de iris y hacemos una iridectomía, y eso se llama trabeculectomía. Entonces el humor acuoso sale por este heridita del iris, por la iridectomía, a esta delaminación y sale al espacio subconjuntival y entonces a través de eso controlamos la presión intraocular. Esta es la cirugía ideal para el glaucoma. Actualmente hay válvulas también que se ponen, pero la trabeculectomía y las válvulas tienen resultado final similar, con la diferencia de que la válvula es más cara y aparte de eso no siempre funciona y se tranca porque es un cuerpo extraño que vamos a poner abajo de la conjuntiva, vamos a poner un tubito que llegue aquí adentro. A veces toca el cristalino y produce cataratas por contacto, una serie de complicaciones, y esto es bien simple de hacer y tiene el mismo efecto. Entonces cada quien sabe lo que hace en ese caso. Las válvulas se usan en caso de glaucomas neovasculares, digamos, donde no podemos hacer cortes en todo esto porque vamos a producir hemorragia severa dentro del ojo. Entonces en esos casos sí. Hay casos indicados para hacerlo. Este es el YAG láser, la iridotomía, que cuando hablamos del iris bombé, de la seclusión de la pupila, ¿se acuerdan, no? Que se obstruye, la pupila se prende, el borde de la pupila en la cápsula anterior del cristalino, entonces no deja pasar el líquido, el humor acuoso, desde la cámara posterior a la anterior por la pupila, y se hace el iris bombé en forma de llanta, ¿no ves? El iris en forma de llanta, bombado. En esos casos se usa el YAG láser con este lente de Abraham, se llama. Se hace un orificio, un túnel, para que el humor acuoso desde la cámara posterior pase a la anterior durante el tratamiento que se hace para cortar la inflamación que está produciendo el congénito. El glaucoma crónico congestivo, otro tipo. De este glaucoma ya el ángulo es cerrado, es más estrecho. Hay disminución de la agudeza visual porque ya no es la causa sola del glaucoma. Hay otras causas, porque el glaucoma no produce disminución de la visión al comienzo, es al final. Pues, pero hay enrojecimiento ocular, presión intraocular alta, edema de la córnea, congestión del cuerpo ciliar, ángulo de la cámara anterior estrecho. El anterior era abierto en el glaucoma crónico simple. Este es ángulo ya estrecho y se cierra el ángulo. Esto es quirúrgico. En los periodos porque esto tiene el ángulo es estrecho,
Entonces, cuando la pupila se dilata, por ejemplo, si ustedes entran en esta aula, cuando comenzamos la clase estaba oscuro, no nos veíamos, ¿no ves? Pero ahora ya nos vemos. Entonces, al comienzo la pupila se dilata por la oscuridad, porque no hay luz. Al dilatarse la pupila se cierra el ángulo y entonces se eleva la presión porque no hay salida de humor acuoso. Eso ocurre en el cine. Esa es la historia de la gente que no va al cine y dice: yo no voy al cine porque el cine me hace doler la cabeza, me duelen los ojos. Esa persona probablemente tiene ángulo estrecho, con lo que entra a la penumbra del cine, se dilata la pupila, le bloquea el ángulo de la cámara anterior y aumenta la presión intraocular y comienza y está haciendo su glaucoma crónico congestivo. Lo tiene, pero no lo sabe. A esos pacientes que están con dolores de la cabeza, que se les sube la presión un poco y el médico no quiere decirle al paciente que si no hace las cosas en serio se va a quedar ciego. Porque cuando uno le dice al paciente se va donde otro que le diga: no, usted va a vivir feliz toda la vida, no haga nada. Porque uno quiere escuchar que el médico le diga lo que uno quiere. Pero en este caso hay que decir: usted se va a quedar ciego si no hace el tratamiento. ¿No ves? Es mejor una vez. Entonces, en estos casos, de todas maneras, en periodos de calma, cuando uno está en el ataque, se da miótico, la pilocarpina. Una gotita de pilocarpina al 1%, 1 o 2 veces al día ayuda. En las crisis, ¿no? En las crisis ya hay que usar miótico, pilocarpina cada 15 minutos, por lo menos 3 o 4 veces hasta cerrar la pupila para abrir el ángulo. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, acetazolamida, cada 6 horas, 250 miligramos. Y de ahí tomar la decisión. Este paciente, ¿tengo que hacerle una trabeculectomía? ¿Tengo que sacarle el cristalino? ¿Qué tengo que hacerle para controlar la presión? Hasta ahí se llega en el consultorio. Y en el glaucoma agudo, en el otro hay periodos que no se agudiza como en este. Miren, la pupila está dilatada, ovalada, hay un edema de la córnea, el cristalino se lo ve ahí atrás blanco, aparte de que hay un arco senil aquí, ¿no es cierto? Que eso no tiene nada que ver con el glaucoma, esto periférico. Hay una pérdida, ¿no?, de la visión súbita, pero eso es porque la presión en estos casos, en los ataques de glaucoma, llega hasta 50 milímetros de mercurio o más y produce un bloqueo, un aplanamiento de la inervación intraocular y de los vasos de la papila. Entonces quedan tutti de ese ojo un rato, hasta bajarle la presión. Una vez que se controló la presión, vuelven a ver. Pues son ataques de glaucoma. Son manifestaciones. Estos pacientes que tienen pérdida súbita de la visión, dolor tipo cólico, hasta vomitan por el dolor de ojo. Han habido pacientes que les han operado buscando cosas en el cerebro y era el ojo. Y han habido pacientes que les han operado la vesícula por los vómitos y todo, y era un glaucoma. Entonces eso está en la literatura, lógicamente. Pero estos pacientes tienen ustedes ya saben, este paciente que dice que va al cine y le duele la cabeza, o se despierta en la mañana, porque en la noche las pupilas también se dilatan cuando uno duerme. Entonces despiertan con dolor de cabeza, va al cine, no puede aguantar, y todas esas cosas ya sospechan que algo está pasando. Esas son manifestaciones previas al glaucoma crónico congestivo. Y ese paciente hace un ataque, este es un glaucoma, sin duda. ¿Ven? Miren aquí el ángulo de la cámara anterior bien estrecho, la pupila grande, sobre todo en sentido vertical, dilatada más en sentido vertical. Esta ya saben, esto no tiene nada que ver, este es el arco senil en la periferia, pero el ángulo está cerrado, parece que tuviera una catarata, que también la catarata en la segunda fase, en la intumescente, comienza a empujar el iris hacia adelante porque se va abombando y llenando de líquido cristalino, ¿no? Entonces esto puede ser parte también de eso, un glaucoma crónico congestivo por una catarata que está en proceso. Hay muchas causas que producen. Hay elevación de la presión intraocular hasta 50 o más milímetros de mercurio, congestión ciliar conjuntival, dilatación vertical de la pupila, disminución de la profundidad de la cámara anterior.
un ojo que vean así, glaucoma. Piensen, y si se equivocan no importa. Peor es que se equivocan al revés, que digan no es nada y que sea glaucoma. Así van a ver el ojo poco lustroso, vean que está opaco como vidrio catedral por la presión elevada, ¿no? Y la misma historia. La papila está así, empujada hacia la nasal, con una atrofia de la papila grande, característico del glaucoma. Cuando miren con el oftalmoscopio una papila así, un disco óptico así, este tiene glaucoma 99.999%. ¿Ah? Y además van a encontrar pulso arterial. El único lugar donde el pulso arterial es patológico es en el ojo. Pues normalmente el pulso es arterial, ¿no? Pero en el ojo es patológico. En el ojo ustedes miran y si presionan un poquito, el pulso venoso es normal en el ojo, pero el arterial no. Entonces, la papila progresivamente va evolucionando a esto, las venas se dilatan, hay pulso arterial y todo. Glaucoma agudo, biomicroscopía, edema de córnea moral, todo lo mismo. Ángulo en la cámara anterior plana. Vean el espacio que hay entre el iris y la córnea. Casi no hay espacio. Vean esta, ovalada y grande. El nervio va el cristalino está opaco, parece catarata. Hay un tindal, ¿no? Por la inflamación hay un humor acuoso, lechoso también. Y cuando ponen el gonioscopio, este es el gonioscopio y aquí está el ángulo de la cámara anterior. Miren ustedes, no se ve la malla trabecular. Aquí está estrecho el ángulo. Esto es exclusivo, este tipo de glaucoma de los ángulos. Tratamiento entonces, instilación frecuente de mióticos, pilocarpina otra vez, inhibidor de la anidrasa carbólica, manitol al 10%, y cuando usan manitol, sobre todo por problemas oculares, por hipertensión ocular, no usen 500 mililitros, porque 100 mililitros goteados a 40 gotas por minuto cumplen el mismo efecto que 500 y tienen menos complicaciones neurológicas. Porque meter el manitol no es chiste, tiene sus complicaciones también, que ustedes lo tienen que saber. El glaucoma agudo siempre no se olvida. Y el glaucoma congénito, miren aquí, esto es desde el nacimiento. Hay un aumento de la presión intraocular, ¿no? Por alteración en el drenaje. Aquí no vascularización, aquí alteración por persistencia y restos embrionarios. Hasta hay vasos aquí. Hay megalocornea en este menos, ¿no? Hay un bloqueo del ángulo por esta alteración de la formación del ángulo de la cámara anterior, ¿no? Y son restos mesodérmicos. Glaucoma congénito. Elevación del aumento del tamaño del globo ocular y aumento de la córnea hasta 16 milímetros, buftalmos. Megalocornea cuando la córnea es más de 13 milímetros de diámetro. Y buftalmos cuando la córnea, aparte de ser grande, tiene rota la membrana de Descemet. Ya está partida, por eso se pone opaca la córnea, ¿no? Entonces, buftalmos ya hay daño de la membrana de Descemet y la córnea es grande. Aquí está, aquí ven la lesión, buftalmos, ruptura de la membrana de Descemet, ¿no? Enturbiamiento de la córnea ploma, no es transparente, y edema subepitelial. Megalocornea, estructura normal, pero córnea más de 13 milímetros. Eso, así van a ver un niño, pues ya glaucoma congénito, pero no lo han tratado a su debido momento. Este niño debe tener ya, no sé, unos años, 2 años. Lagrimeo, fotofobia, la luz le molesta, oculta la cara, y blefaroespasmo, trata de cerrar los ojos, aprieta los párpados. Y esta es la evolución, ven aquí la depresión casi normal
de la papila. Aquí ya está en un 30 o 40%, aquí un poco más, y hay atrofia mayor. Aquí también más, va empujando, vean ustedes cómo va empujando los vasos hacia la nasal. Aquí, si comparamos este con este, no hay nada de relación, ¿verdad? Entonces, cuando miren con su chismoso, van a ver esto, los vasos en la papila y la atrofia de la papila. Esas dos cosas son importantes para diagnosticar. Sin tomarle la presión. Si miran con su oftalmoscopio, si miran con el oftalmoscopio un fondo de ojo así, una papila así, bueno, ¿y para qué le toman la presión? Con los dedos. ¿Vale? El diagnóstico en los niños, el glaucoma congénito, el mismo, pero bajo anestesia general. Tonometría, tomarle la presión con el tonómetro de Perkins o cualquiera de lo que se pueda. Hay que medir el diámetro de la córnea, ver el fondo de ojo para ver la papila sobre todo, y gonioscopía para ver el ángulo. Hay para usar en el quirófano. En caso de que se diagnostica el glaucoma congénito, hay que hacer trabeculotomía. Este es un gancho intraveculotomo, se llama. Se entra y se debrida todo lo que está adherido en el ángulo de la cámara anterior del niño con glaucoma congénito. Si en caso no funciona, pese a eso, hay que hacer Generalmente estos son pasos que se los habla como didáctica. Se hace la trabeculoplastía, ¿no? La trabeculotomía. Se entra por el canal de Slem y se rompe todo el trabéculo. Y si no funciona, se hace trabeculoidea de la trabeculectomía ya, haciendo como a los adultos, haciendo la ventana y todo. Pero si es lo mismo, yo prefiero hacerle trabeculectomía directa. Para no entrar 3 veces al quirófano, estar viendo de a poquito qué. Una trabeculectomía bien hecha es suficiente, va a resolver el problema, ¿no? Pero esos son los pasos que se deben seguir. Y estas son las formas en que se bloquea el paso del humor acuoso desde la cámara posterior a la anterior y en su drenaje. Y esto es la exfoliación. Vean este borde como festoneado. Es el principio de la pseudoexfoliación o la exfoliación, que es una patología que produce glaucoma también. Y vean ustedes que tiene sobre el cristalino, esta es la pupila, el iris, esto es sobre la cápsula anterior del cristalino. Vean cómo queda como barnizado, que se está pelechando, blanco encima, pero comienza con la lámpara de medidura, miramos y vemos el borde festoneado. Aunque no haya esto todavía, porque es un proceso, ya sospechamos que hay una pseudoexfoliación, eso lleva al glaucoma, porque las partículas que van saliendo de acá se van yendo a bloquear el ángulo de la cámara anterior, bloquean la malla trabecular. Y el cristalino, la zónula, que es la que sostiene el cristalino al medio, ¿no? Ya saben, ¿no? Ya más o menos. Entonces se suelta también por la pseudoexfoliación. Se van soltando las fibras de la zónula y se luxa el cristalino. Entonces en una cirugía hay que cuidar de que no se luxe el cristalino al morir. Pseudoexfoliación. Afaquia, secundario a la afaquia, y glaucoma secundario a la afaquia. La afaquia, ya saben ustedes que es la ausencia del cristalino. Pseudofaquia es cuando un paciente, una persona ha sido operada, que le han sacado el cristalino por catarata o lo que sea, y se le ha puesto un lente intraocular, pseudofaquia. Afaquia es cuando se le ha sacado el cristalino por alguna razón, pero no se le ha puesto un lente intraocular, es afaquia. Estos pacientes, si no se les hace una iridectomía, cuando se les hace la operación para sacar el cristalino, van a bloquear, el humor vítreo bloquea la pupila y produce glaucoma. Esto es una iridotomía resuelve, es quirúrgico. Y esta, uveitis, glaucoma secundario, a la uveitis, glaucoma secundario, ¿no? Vean ustedes, aquí está el bloqueo total, la seclusión de la pupila y el iris bombeo. Aquí es donde un tiro de láser ya
produce una solución al problema, porque por ahí puede circular el humor acuoso mientras se trata esta membrana que está ocurriendo. Y estas son las causas, la causa de glaucoma, ¿no? Atrofia del iris, neovascularización de la pupila, uveitis, precipitados queráticos, que ya saben ustedes qué es, edema del epitelio, células en la cámara anterior inflamatoria, ¿no? Todas estas cosas. Aquí pseudoefoliación sobre el cristalino, neovascularización en los diabéticos principalmente, rubeosis del iris, rubeosis del iris, neovascularización del iris, principalmente en pacientes diabéticos. En trauma, hemorragia de cámara anterior, bloquea también la sangre del ángulo. En lo facogénico, aquí la subluxación produce hipertensión ocular y glaucoma. Lo facogénico, aquí está la luxación a la cámara anterior del cristalino, a la cámara anterior, y estos son una catarata hipermadura, produce salida de las proteínas que tienen en el interior del cristalino y bloquea, como aquí, ¿no? Por los macrófagos que van a comérselos a esto, bloquean el ángulo de la cámara anterior y producen también glaucoma. Aquí está la catarata hipermadura también. Los facoanafilácticos, que producen la reacción de respuesta inmunitaria al contenido del cristalino en las cataratas hipermaduras. Hay una hipersensibilidad por la salida de la proteína del cristalino. En la catarata, como en todo, hay que tratar la causa. Extracción del cristalino luxado, midriático si es que está bloqueando, ¿no? Antibióticos y tratamiento de la uveitis si es que es secundario a un proceso inflamatorio. Eso del glaucoma, enciéndame la luz, por favor. Seguramente van a preguntar. Están durmiendo. ¿Tienen alguna pregunta de glaucoma? Acuérdense que hay glaucoma, eso no tiene utilidad. Cuando vean a una persona dolorida del ojo, no sospechen que se ha golpeado, sospechen que tiene glaucoma primero, porque eso lo deja ciego. Si no tiene, mejor, pero sospechar que tiene. Si hay alguna cosa que hemos visto ahora. Si tienen preguntas, y si no tienen preguntas, el parcial, ¿qué día va a ser? Porque el 21 es feriado, ¿no? Y el 21 creo que había